Salud y paz en Cristo Jesús. Voy a leer la palabra en el Salmo 34, un verso muy conocido, pero lo vamos a entender con la complementación, con el adorno perfecto de la palabra de Dios. Dice el Salmo 34 en el verso 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Qué garantía y tranquilidad, paz tan grande saber que tenemos un guardador. ¿Saben cuántas veces Dios ha enviado un ángel para protegernos, para librarnos del mal, de ataques que vienen contra nuestras vidas? A veces logramos percibir esto, pero otras veces es imperceptible. ¿Te imaginas tú qué está haciendo exactamente ahora Jehová, nuestro Dios, por ti y por mí, ahora que estoy haciendo este trabajo espiritual? ¿Sabes cómo me está protegiendo Dios mientras el mal está tratando de impedir que yo haga esto? O en este momento, ¿sabes cómo te está protegiendo Dios? A veces vivimos con una paz que ni siquiera nos sentamos a meditar en ello. Pero es que no importa la ausencia de meditación, si nos damos cuenta o no. Él es fiel y Él ha prometido que estará siempre guardándote. Jehová no solamente redime, perdona, sino que también salva. Salva de su propia ira cuando caemos en injusticia y nos salva de nuestros enemigos. Pero también van a llegar momentos en nuestras vidas en la que Él nos va a venir a rescatar cuando estamos en situación de peligro, y ese rescate puede ocurrir de muchísimas maneras. Un ejemplo de ello quiero precisarlo a través de un acontecimiento que está narrado en las Escrituras, no dejando de observar que este envío que hace Jehová enviando a algún ángel a protegernos, a defendernos, es solamente para quién, como dice la Escritura, alrededor de los que le temen. Esa es una condición en la vida espiritual que debemos cumplir. Si yo le temo a Dios, entonces debo ya morar en la esperanza, en la tranquilidad de saber que como yo vivo en el perfecto amor, entonces no debo temer a el mal que pueda venir sobre mí. Porque como dice Primera de Juan, capítulo 4 18, en el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Por qué? Porque el perfecto amor que Dios manifiesta a través de mí, que yo he aprendido de Él a moverme en su amor mediante el cumplimiento, la obediencia a sus mandamientos, pues hace que no solamente la salvación que logró Cristo en la cruz del Calvario, librándome de la culpa y del pecado, sino que a partir de entonces le estoy demostrando que vivo en un camino de justicia como a Él le agrada. Por lo tanto, yo no tengo expectación de culpa porque sé que no estoy ofendiendo a Dios, sino que lo estoy honrando con mi comportamiento. Así que no debo temer nada, y que cualquier ataque que va a venir sobre mí, no es necesario, ya lo sabemos, que demos causa para ellos. El mal actúa de gratis porque el malo es así, no necesitas tú darle causa, siempre van a venir, especialmente contra los hijos de Dios, eh, pero nosotros tenemos la garantía, la esperanza, la tranquilidad, la paz de que por causa de nuestra obediencia y de la promesa que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, pues nada podrá hacernos daño. No hay temor. Mientras tengamos el Espíritu Santo, que es más grande que cualquiera que esté en el mundo, ¿a quién voy a temer? Si nos movemos en esta fe, pues la garantía del envío de estos espíritus ministradores de parte de Dios a defendernos siempre será en tiempo oportuno, y el resultado de su intervención eficaz, poderoso, librándonos de las situaciones más difíciles, nos demos cuenta o no. Entonces vamos al Antiguo Testamento
para ver una historia extraordinaria que es verídica, fundada en la verdad. La llamo historia porque forma parte de los relatos bíblicos, pero esto es testimonio de la grandeza de Dios en la vida de los hombres que le temen, porque el ángel de Jehová actúa alrededor defendiendo a los que le temen. Entonces dice, vamos a hablar en el capítulo 18 del libro del Segunda de Reyes, capítulo 18. Estamos hablando del reinado de Ezequías. Mira lo que testimonia la escritura de Ezequías. Hizo lo recto, estoy leyendo el verso 3, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Entonces, está testimoniando la escritura que era un hombre que caminaba en los estatutos de Dios, caminaba recto delante de Dios. El 4 dice, una de las cosas para demostrar la fe y la rectitud con lo cual él quería honrar a Dios, por temor a Dios, fue esta. Él, Ezequías, quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta ese entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nehustán, que significa casa de bronce. Fíjense que cuando nosotros venimos a Cristo, demostramos el temor por Dios, no solamente debemos mostrar una rectitud en el cumplimiento de la voluntad de Dios según las Escrituras, sino que a veces también tenemos que librarnos e ir a conquistar para Dios los territorios que han sido ocupados por el mal. Él que hizo, los reyes anteriores a él, que habían obrado a distancia de Dios muy mal, deshonrando el nombre de Jehová de los ejércitos, pues trajeron la idolatría, el paganismo a la nación, en este caso el reino de Judá, y se habían establecido pues ídolos, estatuas, monumentos, lugares donde se rendía culto a estas imágenes o estos ídolos. Y sabemos que Dios, como lo estatuyó en la ley de Moisés, en Éxodo y en Deuteronomio, pues lo prohibió. Y como teniendo una declaración expresa de que esto no podía hacerse, como la nación de Israel, la cual había sido ya, digamos, afligida por los enemigos, y ahora Judá había caído en esto. Este hombre vino a restituir las cosas, el derecho, la justicia, el orden conforme le gustaba a Dios. Y esta Acera y Baal, a quienes adoraban los israelitas, los del reino de Judá, pues eh, hoy día esta acera está encubierta por las imágenes y la adoración, la idolatría, la veneración, como usted le quiera llamar, porque Satanás es muy mentiroso en la utilización de los términos, está encubierta detrás de las vírgenes que hoy día se siguen en las naciones. Guadalupe, el Carmen, María, etcétera, como le quiere usted llamar. Es la misma cera que está instaurada en las naciones cuando sabemos que el culto, la adoración y el servicio solamente es a uno solo, el Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, creador de los cielos y de la tierra, Padre suyo, Padre mío, Dios y Padre de Jesucristo. Entonces, Él mandó a quitar todo eso. ¿Cuántas personas que dicen creer en Dios en las naciones y en las ciudades están haciendo eso? A veces convivimos con estos ídolos que están en nuestras ciudades, ídolos paganos, que no son santos, que no caminaron, digamos, según la voluntad de Dios, y están allí marcando el norte a una referencia cultural, histórica, social de nuestra sociedad, de nuestra nación, y nadie se atreve a quitar eso para honrar el nombre del Señor, con la excusa de una libertad de culto. No se ha levantado un corazón genuino como el de Ezequías en la autoridad que recibió de Dios para, digamos, restituir el orden espiritual para agradar a Dios. Fíjense que aquí está un tema bien importante y es que
dice que él hizo pedazos la serpiente de bronce. Recuerdan en el libro de Números que en el desierto Dios ordenó a Moisés que levantara una serpiente de bronce sobre un asta para que todo el que viniera y viera esa serpiente de bronce no muriera, porque el pueblo se había rebelado contra Moisés y contra Dios. Y entonces Dios ordenó un montón de serpientes ardientes que lo mordieran y la gente estaba muriendo. Hasta que los ancianos vinieron a Moisés, pidieron la intercesión de Moisés para que cesara la mortandad. Bueno, esa serpiente que hoy sabemos, como lo habló Jesucristo con Nicodemo, que fue una figura de lo que Dios iba a hacer con su hijo, que lo iba a levantar en la cruz y todo el que creyera en él será salvo, pues hasta estos días del rey Ezequías permaneció y la gente lo tenía como un lugar de culto. Y entonces sabía eso Ezequías que no era correcto. Y saben que esto pasa con muchas personas que dicen creer en Dios, muchos cristianos inclusive, que a veces ocurren cosas buenas y hacen cosas buenas que tienen un propósito específico en un momento determinado de nuestra vida y la gente se queda prendada de ese acontecimiento y luego su adoración, su fijación está en eso y sustituye este hecho bueno o esa creación por encima, o sea, lo sustituye, lo pone por encima del creador de esa cosa o el de que ordenó hacer ese bien. Y cuando algo bueno que Dios hace en tu vida termina convirtiéndose en algo vil, en un ídolo, tú tienes que quitarte de eso de encima, porque estás impidiendo a Dios que su gloria se siga manifestando y que Él siga reinando sobre todas las cosas, especialmente en ti y en los tuyos. Esto me incluye a mí, por supuesto. Así pasó. Pareciera que, bueno, es que esa serpiente la mandó Dios. No, no la destruyan, haga eso un ídolo. Vamos a rendirle culto para que no nos enfermemos, para que nos libremos. Hicieron un ídolo de lo que Dios había ordenado hacer. Y Ezequías con entendimiento espiritual lo mandó a eliminar. Bueno, este hombre que caminaba en rectitud, resulta que una nación fuerte, el ejército más poderoso de esa época, el reino de Asiria, vino y ya había tomado muchas naciones y reinos alrededor, incluyendo al reino de Israel, que antes se había separado del reino de Judá, y decidió venir contra este hombre que caminaba en rectitud. Y la gente, pero ¿cómo si este hombre caminaba en rectitud? Porque vino este ejército a invadirlo, a asolarlo, a cercarlo. ¿Por qué? Porque las fuerzas del mal operan así. Saben, hoy yo les digo que ¿qué hubiese pasado si este reino de Senaquerib hubiese tomado Judá? El, el último bastión que en ese momento quedaba de la fe y la adoración a Jehová de los ejércitos. Sencillamente que seguramente bajo esclavitud la mayoría del reino hubiese eh, proferido hoy una fe diferente a la que Dios defendió al momento en que defendió al rey Ezequías para sostener la promesa que él había hecho a Abraham y a David y por amor a él mismo, como dice las escrituras, de que se cumpliera su pacto, su promesa. Si no, esto se hubiese perdido. Entonces vino el ataque y por un tiempo Ezequías reconoció su pecado y dijo, algo debo haber hecho, dijo él, que viene esto. Así que mira, retírate de mí, le dijo el rey Senaquerib. Yo les invito a leer todo el capítulo 18 y 19 de Segunda de Reyes para que tengamos este contexto. Estoy haciendo un resumen rapidito. Retírate de mí, yo te pago el tributo que tú quieras. Y tuvo que despojarse de 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Tuvo que inclusive desmantelar las puertas del templo que habían sido forradas de oro para poder cumplir la cuota. Pero fíjense el mal cómo opera. Aún habiendo hecho este pacto y habiendo entregado el tributo, vino este rey y lo mandó a cercar, a sitiar con 3 comandantes. Uno de ellos, llamado Rabsacés, a quien envió como emisario el rey de Asiria a conversar con Ezequías, y Ezequías le envió su canciller y otros embajadores y conversaron. Y el trabajo de este Rabsacés fue intimidar, lo que la escritura en el Salmo 69 dice, lanzando
sobre Ezequías y sobre el pueblo de Judá torrentes de perversidad, es decir, amenazas, mentiras para intimidarlo, para que se entregaran fácilmente. Pero ya Ezequías, visto que había venido este ejército contra él, decidió levantarse a pelear. Sin embargo, dice la escritura que él reconocía que las fuerzas eran desequilibradas, que él humanamente era muy difícil ganar a este ejército. Así que buscó la asistencia del profeta Isaías y, por supuesto, también proclamó ayuno, silicio y pidió a Dios su intervención. Y él reconoció que Dios no era como esos dioses de otras naciones que este reino de Sanherib, el rey de Asiria, había conquistado mayoritariamente. Porque parte de las palabras de Ramsés, este perverso que vino de parte del mal, es decir, ¿tú crees que Judá te va a librar de nosotros? ¿Cuáles dioses de esas otras naciones pudieron contener el poderío de nosotros para que no fueran derrotadas? Así que tampoco tu Dios. Cuando él blasfema, colocando al Dios único y verdadero al mismo nivel que los otros dioses, entonces se metió con el que no se quería meter. Y la fe de Ezequías entendía esto muy bien, por eso en su oración él dice, ellos llegaron a esas otras naciones y quemaron a esos dioses porque no eran dioses, sino que eran dioses de palo, de hierro, no eran dioses nada. Pero tú si eres el Dios único y verdadero, te ruego nos salves. Y la respuesta vino de boca del profeta Isaías diciendo que él iba a salvar esa nación. Y miren la salvación cómo se produce. Dice la escritura por boca del profeta Isaías, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces el rey Sennacherib tuvo que huir, tuvo que irse. Y finalmente este rey, en Nínive, rindiéndole culto a su dios Nimrod, vinieron dos de sus hijos y lo mataron por la espalda. Por atreverse a comparar a Dios con el resto de los diosesitos que no son dioses de otras naciones. Y esto sigue vigente, cuidado. Se han levantado falsos dioses en otras naciones y yo te digo, tu fe debe estar muy clara. Nada más se te ocurra comparar al Dios verdadero, único, el Padre de Jesucristo y Dios nuestro, creador de los cielos y de la tierra, con los otros dioses que se proclaman en otras naciones. Ni se te ocurra, porque estarías blasfemando a nuestro Dios. Y esto hay que entenderlo con valentía y esto es fe. Y dice la escritura que en una sola noche mató 185,000. Usted escucha las noticias de hoy en día y se da cuenta cómo se inician guerras entre las naciones. Hoy día, con niveles de tecnología avanzado, pues, y por ejemplo, las más recientes que escuchamos, en un mes se han muerto 2,000, 1,000 y pico, 3,000, no sé cuánto. En un mes de guerra con alta tecnología. ¿Ah? Y el gran avance de los hombres. Y miren la potencia de Dios. En una sola noche, sin disparar una sola bala, una sola flecha, murieron 185,000 del reino de Asiria. Y cuando se levantaron los que sobrevivieron, se dieron cuenta que este poco es muerto. Es decir, que en la noche, mientras dormías, les sobrevino alguna enfermedad de muerte súbita, que la escritura no narra cuál es. Y muchos especularán seguramente hablando tonterías. Pero a Dios le plació porque sabía además, como dice allí, por amor a mi siervo David, el pacto que yo hice. ¿Qué significa esto? Que si yo no libro a Judá, el pacto que yo hice con David de la promesa de que nacería uno que aplastaría la cabeza de la serpiente, de que vendría un rey cuyo reino sería eterno y se sentaría en el trono de David. Si esta nación invade a Judá,
esa promesa no se incumpliría. Así que por David esa promesa y por amor a mí mismo, que mi palabra se tiene que cumplir, y especialmente debo decirles también, por causa del temor reverente que manifestó Ezequías por su Dios, por obedecerle, por destruir los ídolos, por no compararlo como si fuese un Dios más de esos dioses mentirosos que hay en otras naciones. El ángel de Jehová fue enviado a defender a esta nación, que hizo que luego esta nación persistiera, subsistiera a pesar del cautiverio que luego ocurrió, para que luego llegara nuestro Mesías prometido, Jesucristo venido del cielo y hecho carne, y su obra portentosa de redención en la cruz del Calvario, y luego su resurrección y entronamiento. ¡Qué cosa tan maravillosa! ¿Estás temiéndole a Jehová? Pues no pienses que la defensa de Jehová enviando un ángel va a llegar a nuestra vida si no caminamos en el temor de Dios, si no cumplimos su palabra, si no damos testimonio certero de que realmente le amamos, que pertenecemos a su reino. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden, como se los hemos demostrado por las Escrituras. Esto no es para todo el mundo. Inscríbete en esa defensa celestial que Dios tiene preparada para los que le temen. Y verás cómo tu vida brillará sin ningún temor, porque moras en el perfecto amor que Él te enseñó y manifiestas a través de Él. Bien, mis amados, si Dios quiere, viviremos y nos seguiremos amando por la palabra de Dios. Dios les bendiga y Dios les guarde siempre.